Hola, espero que estén bien. Mi nombre es Sabina. Este es el segundo video que grabo como hablando de temas místicos y ha pasado casi un año desde la primera vez que grabé el video anterior. Y es porque me cuesta bastante hablar de estos temas, tal vez por el miedo a ser juzgada o que piensen que estoy loca. Y si piensan que estoy loca está bien. Siento que con estos temas místicos lo único que uno puede hacer es tener fe, imaginar y es como a partir de esa imaginación en la que uno construye algún sentido, primero de cómo funcionan las herramientas místicas, porque siento que una cosa es tener fe en Dios y experimentar como en el día a día los milagros y, no sé, sanaciones, señales, como sentirse conectado con Dios y con los ángeles. Y estas herramientas místicas es como un paso enorme, gigante para conectarse con otras dimensiones, mundos, realidades. Entonces, como que hacen todos estos milagros y toda esta experiencia mística de comunicación con lo que está más allá de la realidad, mucho más, es mucho más directo, diría yo, y innegable también. Para mí ha sido en mi experiencia como que en este momento no dudo de Dios y de la existencia de como de los mundos invisibles que cohabitan con nosotros. Entonces, quería hacer grabar este video para hablar sobre cómo creo yo que funciona el tarot y si con el tarot se puede predecir el futuro o no. La verdad, desde la primera vez que yo agarré un tarot, supe que servía para predecir el futuro, como que nunca lo dudé y no sabía cómo funcionaba, y cada vez que veía cómo todo tenía un sentido, me impresionaba. Y también cuando empecé a leerle a otras personas y al año, a los 2 años me decían como todo lo que me decías se cumplió, todo lo que me dijiste tuvo sentido, y muchas veces es como que no tiene sentido en el momento, entonces yo no voy a poder saber si lo que yo estoy viendo, lo que le estoy diciendo a las personas va a ser o no. Como que ahí también está el tema de la fe y creer que Dios, a través de pues los humanos o algunos humanos que somos sus hijos, puede enviarle mensajes a las personas para encontrar un tipo de guía. Así lo usaba yo, tal vez al principio sin saber quién era el que enviaba el mensaje o si el tarot tenía como un espíritu que quería ayudar humanos, o no tenía claro cómo era, pero digamos que fue como en esta búsqueda y especulación que he llegado a pensar lo que les voy a compartir hoy, lo que como pienso que funciona o puede funcionar para los que creemos que se puede predecir el futuro y tenemos como un trabajo místico, donde en nuestro sistema de creencias esto es posible. Por supuesto, las personas que creen que el futuro no se puede predecir no van a poder predecir el futuro. Eso es lo que yo pienso. Y de hecho, mis autores favoritos de tarot, como mis libros favoritos del tarot, son La vida del tarot de Marian Costa y Jodorowsky, o Jodorowsky, Marian Costa, no importa el orden, y Jung y el tarot de Sally Nichols. Y en los dos libros y en muchos libros más que he leído dicen que esto es especulación y es superstición, que por supuesto no se puede predecir el futuro, pero es muy chistoso porque siempre hay la posición del futuro en sus libros, es como esta es la tirada y entonces aquí queda el futuro. Y entonces es como que le dejan a uno como explore y vea a ver si a usted le sirve eso de leer el futuro, o vea que usted qué hace y qué interpreta o qué se inventa en esa posición del futuro. Entonces, ¿cómo funciona el tema? Si uno no cree que uno tiene un alma, esto no va a tener ningún sentido, porque la comunicación y la conexión que uno establece con el tarot es a través del alma. Entonces, lo que yo creo es como que el alma, hay un alma principal y un pedazo de esa alma principal habita en nuestro cuerpo y como que baja y encarna. Y uno, a través de algunas herramientas como el péndulo y también el tarot y también, bueno,
creo que hay muchos, pero estas son las que yo manejo, entonces como que me centro en eso y prefiero no especular sobre otras. También la meditación es una forma de conectarse como con el alma principal y a través del alma principal conectarse con Dios, y con los maestros ascendidos y con los ángeles o las deidades que cada uno tenga o con las que trabaje según su sistema de creencias. Entonces, es como que en este cuerpo habita nuestra mente consciente, nuestra mente subconsciente y el cuerpo físico, y entonces uno tiene como estos cuerpos que son visibles. Y lo que yo creo es que a través del alma y a través como de la supraconsciencia uno se conecta con yo superior, y yo superior al estar en otra dimensión, y es posible que yo superior esté en el cielo, que él esté como, no sé si se han visto la película Interestelar, pero explica de alguna manera cómo siento que funciona esto. El protagonista de la película viaja más allá de la velocidad de la luz, y entonces desde algún lugar al que llega puede comunicarse o encuentra cómo comunicarse con su hija, y su hija piensa que es un fantasma y él también ignora esas señales que eran como de él mismo. Entonces yo siento que yo superior está como tal vez 70, 100, 200.000 vidas más adelante que nosotros. Tal vez él ya llegó al cielo y es un pedazo de nuestra alma que está como en su versión más elevada, y desde ahí tiene acceso a mucha información. Entonces, yo creo que estas herramientas lo que hacen es como abrir un portal y que uno pueda a través de ese portal recibir información. Ahora, el tema de los portales y el tema de usar estas herramientas es que cuando uno no sabe, uno puede conectarse mal, y es como que si, lo digo por experiencia propia y conmigo y con otras tarotistas me ha pasado también, porque a mí me gustaba mucho leerme las cartas con muchas personas para entender cómo lo hacían, pero a veces quedaba con migrañas de días o quedaba sintiéndome muy cansada después de las lecturas, como que sentía que había como un choque energético en mi cuerpo. Y también cuando empecé a leerle las cartas a muchas personas, porque abrí YouTube, entonces era como, me dediqué totalmente a leerle las cartas a personas que están en todo el mundo. Digamos que gracias a esa experiencia, y como que yo hacía una oración antes de empezar, pero en esa oración yo pedía protección y guía, y yo en meditación me conectaba con esta persona, le tiraba las cartas, y allí sí yo sentía que yo podía tirar las cartas por esta persona y poder leer sobre pues las situaciones que me pidiera que preguntara. Pero a veces cuando las personas estaban muy cargadas o eran personas que estaban pasando por un proceso emocional demasiado difícil, a mí me pasaba que no me podía parar de la cama después, o me sentía demasiado cansada, o me sentía enferma. A veces me daba dolor de cabeza, me daba náuseas, me daba mareo, como que yo conectaba del todo con esta persona, y si esta persona tenía cáncer en alguna parte de su cuerpo, como que yo sentía físicamente el dolor. Muchas veces desaparecía apenas yo cerraba y pedía como a mis ángeles como que limpiaran y cerraran, pero yo no tenía herramientas como de sanación y limpieza energética, entonces yo tenía que ir donde otras personas que me ayudaran como a limpiarme si me había quedado cargada de algo más, y no entendía como todo este tema de los portales y de cómo comunicarse. Y digamos, yo siempre recomiendo a las personas que están empezando con el tarot que hagan esto estando sobrios, porque cuando uno está borracho puede abrir portales a dimensiones como no luminosas, ¿sí? O sea, es como entender que yo creo que hay como estos reinos donde hay seres de luz y hay seres de oscuridad, y hay seres de luz como en una mucho más elevado, ¿saben? Como que donde están Jesús, donde están los maestros ascendidos, no es lo mismo que donde está la abuelita muerta que le pegó a todos los hijitos, y como que uno tiene que tener cuidado a quién le reza y con quién se conecta, pero pues eso es elección de cada uno. El caso es que yo creo que uno abre como un portal, y es importante cerrarlo, o aprender a cerrarlo, aprender a protegerse
de alguna manera cuando uno hace este trabajo con cartas, sobre todo cuando está preguntando por el futuro, por cosas que ya son como mucho más, uno está como haciendo algo que, o pidiendo algo que dentro de lo racional, dentro de las cualidades o capacidades humanas, ninguno debería poder hacer, porque yo puedo saber cosas de una persona que no conozco. Eso es algo que de pronto para la ciencia no tiene ningún sentido, pero en la experiencia mística uno va viendo, comprobando con muchas personas que esto puede ser. Entonces, lo que yo creo también es que todo lo que pasa en la Tierra queda grabado en algún lugar. Algunos lo llaman registros akáshicos, pero no estoy segura de cómo se llame ni de cómo funcione. Entiendo que es como si fuera como una biblioteca muy grande de información, y ahí se guarda como los sentimientos, las experiencias humanas, quién mató a quién ofendió a quién le causó como un trauma emocional, etcétera. Es como que tal vez parte del alma o yo superior registren todo lo que ahí pasa, y entonces después uno puede, como persona que canaliza información, acceder a esa información. Por eso hay personas que pueden decir dónde está una persona muerta, pueden decir qué pasó, quién se metió con quién, mi esposo me fue infiel, o sea, como estas como verdades que son muy ocultas. Digamos que las personas que trabajamos con esto podemos llegar a encontrar información, y si todos pueden hacerlo, no estoy segura, pero sé que algunos nos funcionan por experiencia y porque pues yo creo en esto, ¿sí? Básicamente. O sea, es algo que yo no les puedo asegurar y no les puedo decir como esto existe, como que es una experiencia que ustedes necesitan vivir, igual como todos los temas místicos como sanación energética, alineación de chakras, etcétera. Como que todo esto suena ridículo si ustedes no creen en nada de esto, y yo lo entiendo porque yo tampoco creía en esto, y fue como la experiencia y que pasaron demasiadas cosas en mi vida, como milagros, y leerle a miles de personas es lo que me ha hecho tener la visión que hoy tengo de mi trabajo. Entonces, todo digamos que queda guardado en esa biblioteca, y entonces ahora viene el tema más interesante, del que no tengo muchas respuestas, y pues si quieren dejarme comentarios de cómo ustedes creen que esto funciona, o qué experiencias han tenido ustedes, porque sobre el futuro y la predicción del futuro, qué visiones tienen según sus religiones, etcétera, todo me interesa. Les cuento lo que yo pienso de la situación. Yo creo que entonces la pregunta es, ¿tenemos un destino o no? ¿Se puede predecir el futuro o no? ¿Hasta qué punto se puede predecir? Siento que como que los detalles mínimos y cosas como me va a escribir el día de mañana, bla, o sea, estas cosas yo no creo que siempre funcione predecirlo con tal detalle, pero las cartas sí muestran como un espectro de la situación. Tal vez con respecto a los tiempos puede no ser tan preciso porque uno tiene libre albedrío, pero sí es como que hay unos caminos que creo que están definidos de cómo va a moverse la vida de uno en adelante y cómo está aspectada una situación. Uno tiene libre albedrío, y cuando uno recibe estas lecturas uno puede decidir cómo creer o no creer y decidir cambiar la realidad. Yo he intentado todas, he intentado como no hacerle caso a las cartas, y luego no sé, la experiencia de la predicción es interesante también porque uno está ante un extraño y un desconocido que le está hablando de su vida y de su futuro, y uno es el que decide cómo vivirlo y cómo se enfrenta ante esa información. Y siempre es algo que hablo con mis clientes o con algunos clientes con los que ya tengo más confianza, es como la palabra tiene mucho poder, y hay que ver uno cómo, o sea, como cuando uno hace una predicción de algo que viene más de un año, cómo hago para no enloquecerme con la idea que quiero que esto llegue ya, o cuando hay algo negativo, cómo hago para no enloquecerme con
querer cambiar la situación totalmente o no pelear con Dios, porque es verdad que uno puede luchar contra la vida y contra las circunstancias, pero cuando uno tiene estas herramientas de predicción, como que la madurez ante los hechos y las circunstancias y todo lo que uno viene a experimentar como alma a la tierra es algo que tiene que cambiar, como que uno ya no puede seguir en esto de A más B más C me va a llevar al éxito y no va a tener ningún problema, porque es como que la vida le va enseñando a uno que no es por ahí. Tal vez también pienso que hay algunas situaciones o algunas cosas que el yo superior o Dios o los ángeles pueden no quererle mostrar una información sobre eso, y también por eso siento que hasta un punto es prudente pedir información y no sé, es un trabajo que nadie le enseña a uno a hacer, o yo estudié sola y estudié con libros, entonces es como que uno termina siendo como el parapsicólogo de muchas personas y en el camino va viendo cómo llevarlo de la mejor manera. Siento que siempre hay que transmitir como algún tipo de mensaje o saber decir las cosas de una manera que sea desde el amor y también como desde la prudencia, por entender que esto puede traumatizar a otras personas. Entonces en el futuro yo creo en el destino. Creo que es un destino que puede cambiar para bien y que tiene como opciones múltiples, en las que hay algunas en las que uno les va menos bien que en otras, dependiendo de cómo uno actúe. Yo sí creo que, digamos, uno puede cambiar el destino para mal y que hay cosas que no están en el destino, como que uno asesine personas o que uno sea básicamente como un mal ser humano. Es posible que la vida nos lleve a la tentación de vengarnos o de ser malos, pero la elección y el libre albedrío está ahí. Entonces, así es como básicamente creo que funciona el tarot. Creo que es todo. Y si encuentro algo más inteligente que decir y no lo dije, pues ya no fue en esta charla, pero quería como ponerme cualquier cosa y saltar al agua a hablarles, para ver si suelto el miedo a hablar en público y podemos tener otro tipo de conversaciones. Me cuentan qué les parece, les envío un abrazo, espero que estén muy bien y nos vemos pronto. Chao.